Lo que vamos a hablar en este caso van a ser de tablas dinámicas y son importantes básicamente para resumir información a través de diferentes cálculos, como vamos a ver. Cuando se tiene una tabla de datos y un gran volumen de estos mismos de información, las tablas dinámicas nos permiten resumir y aplicar diferentes cálculos y estadísticas por medio de todas las opciones que tenemos a través de Excel. Ahora, a partir de este momento vamos a resolver diferentes puntos que tenemos en las consignas. Para eso, la empresa de desarrollo web Trememote necesita hacer un análisis de datos, en este caso de forma efectiva de todos sus departamentos. Un empleado de la empresa le recomendó al directorio que una de las opciones, entre muchas interesantes, sería crear tablas dinámicas, dado que ofrecen mucha versatilidad y se pueden crear estadísticas muy valiosas con poco trabajo. Como ven, en estas tablas dinámicas vamos a hacer un ejercicio práctico basado en problemas reales con varias consignas, como están viendo en pantalla, para resolver. En este caso, la pregunta principal sería: ¿cómo ayudaría a Trememote a hacer un análisis de datos comparados a partir de la siguiente información requerida? En este caso, vamos a hacer un clic en la tabla principal, como estoy haciendo en este momento. Vamos a ir a la cinta Insertar y vamos a seleccionar el bloque de tablas dinámicas. Automáticamente se nos va a abrir una ventana en forma de comando donde nos va a especificar que seleccionemos los datos que deseamos. Lo que vamos a hacer, como están viendo en pantalla, la tabla o rango principal del bloque que tenemos con los diferentes nombres, apellidos, departamentos, sueldo y descuento. También vamos a elegir el lugar donde se desea, como ven en pantalla, también el informe de la tabla dinámica, donde vamos a elegir, como ven también que selecciono, una nueva hoja de cálculo. Una vez que se nos crea una nueva hoja de cálculo, en este caso vamos a cambiar el nombre de esa hoja y vamos a escribir, un poco en base a la pregunta principal, análisis de datos, dado que vamos a hacer un análisis de datos en base a las consignas de la empresa. Y para generar un informe nos pide que elijamos una lista de campos de la tabla dinámica que tenemos en este módulo que se crea a la derecha de la pantalla. Los campos de la tabla dinámica, fíjense que para seleccionarlos están determinados por los rótulos, es decir, por las columnas, como vamos a ver ahora, de la base de datos principal. Acá podemos ver sueldos, descuentos, nombre, apellido, etc. Vamos a volver a la hoja de análisis de datos donde estamos desarrollando la tabla de datos y vamos a arrastrar a las áreas, es decir, arrastrar estos campos en las siguientes áreas, tanto en filtros, columnas, filas o valores. En este caso, el rótulo de sueldos o este campo, dado que contiene, como pudimos ver, caracteres numéricos. Es decir, que por defecto lo que hace Excel mientras va creando la tabla dinámica es generar la suma de todos los sueldos, como ven, por departamento. Ahora vamos a seguir trabajando y vamos a utilizar otras áreas para tener un conocimiento un poquito más profundo. Lo que vamos a hacer es arrastrar ahora el campo o rótulo de departamento al área de columna. Y como podemos ver, la tabla dinámica va a desplegar todos los departamentos que tuvimos en la tabla principal o en el bloque principal en forma de columna con sus respectivos valores, como están viendo en pantalla. Lo que voy a hacer ahora va a ser arrastrar el ítem o el rótulo de departamentos ahora para desplegarlo en fila y, como pueden ver en pantalla, automáticamente Excel en la tabla dinámica despliega los departamentos en forma de fila para que tengamos una mejor visualización en base a nuestras necesidades. Como podemos ver también, la consigna es calcular el total de salarios de servicios web y para eso ya podemos visualizar, en este caso estamos viendo lo de recursos humanos, pero también podemos ver el total de salarios como pedía la consigna de servicios web. Vamos a seguir ahora trabajando principalmente en el análisis de datos y para eso vamos a utilizar nuevamente el campo de sueldos y lo vamos a arrastrar, como también ven en pantalla la segunda consigna, obtener el sueldo más bajo del departamento de recursos humanos. Seleccionamos el ítem porque está por defecto en suma y vamos
a empezar a configurar el rango de valores. Una vez que estamos configurando el rango de valores, podemos ver el nombre personalizado, la función que vamos a utilizar, que va a ser el mínimo, es decir, el obtener el sueldo más bajo. Para eso vamos a utilizar la función de mínimo, y dentro del nombre personalizado vamos a escribir el sueldo más bajo. Fíjense que le voy a dar a aceptar, y ahora sí, en pantalla vamos a ver cómo cambia el rótulo en la tabla dinámica, y vamos a ir observando los valores más bajos. En el total general, como ven también, es el valor más bajo de sueldos del departamento, ¿no? Por departamento. Pero en este caso nosotros buscamos el sueldo más bajo, como ven en pantalla, de recursos humanos. Vamos ahora a seguir trabajando con la siguiente consigna: calcular el promedio de salarios por departamento. Vamos a utilizar la misma dinámica, vamos a arrastrar nuevamente sueldos al área de valores y vamos a volver a configurar el rango de valor. Una vez que configuramos el rango de valor, en este caso vamos a seguir utilizando la misma dinámica, vamos a seleccionar promedio, como ven, y en el nombre personalizado vamos a cambiarlo por promedio de sueldos. En este caso, con el total de los departamentos. Fíjense también cómo cambió el rótulo, y podemos ver el promedio para comparar con las otras columnas. En este caso voy a reducir los decimales, a sacarle los decimales para que queden en entero, y también del promedio general de sueldos por departamento. Vamos ahora en este momento a seguir aplicando la misma dinámica, pero en este caso vamos a volver a arrastrar sueldos, y la consigna es obtener el sueldo más alto del departamento de ventas. En este caso, y otra vez repitiendo los mismos pasos, vamos a seleccionar la función máximo, ¿no? Que no determina el valor máximo de una serie de rangos, y vamos a escribir el sueldo más alto del departamento, como ven, de ventas. Le damos a aceptar, y ya tenemos en pantalla los sueldos más altos de todos los departamentos, pero en este caso lo que a nosotros nos interesa es el departamento de ventas, como ven también que selecciono en este momento en la pantalla. Ahora vamos a empezar a trabajar con la quinta consigna, y como van viendo en pantalla, lo que estoy seleccionando es sueldos, pero si utilizamos la misma dinámica podemos ver que el rótulo de sueldos está compuesto por caracteres numéricos, y en cambio si nosotros tenemos que contar ahora la cantidad de empleados por departamento, podríamos utilizar sueldos también, pero en este caso por defecto, si arrastramos un rótulo que contiene caracteres alfanuméricos, fíjense que por defecto Excel lo que hace es utilizar la función cuenta. Utilizamos la misma dinámica, vamos a la configuración de rango de datos, y fíjense que por defecto está seleccionada la función cuenta, y como vemos en la tabla dinámica, en cuenta de apellido, ahora vamos a cambiar el nombre personalizado y vamos a escribir cantidad de empleados. Por defecto se ve que es por departamento, y podemos ver que automáticamente Excel determina el total de empleados por departamentos y el total general. Lo que vamos a hacer ahora es arrastrar el icono de departamento, y lo vamos a arrastrar desde el área de filas a el área de filtros. Fíjense cómo cambia la visualización, y puedo comenzar a hacer un diferente análisis de estos datos. Fíjense también que al pasarlo el campo departamentos al área de filtros, puedo tener desplegada todas las opciones de los departamentos para poder hacer un análisis determinado. Si quiero hacer un análisis por departamento, en este caso como recursos humanos, para hacer un diferente análisis por el promedio, por el sueldo más alto, más bajo, la cantidad de empleados, o en este caso con todos, para tener una visión o un panorama general. También lo podemos volver a arrastrar, como hago ahora, para que vean cómo es la dinámica del cambio. Y como vamos a poder ver ahora,
La opción de tabla dinámicas en Excel también nos da la posibilidad de filtrar los datos, en este caso por departamento, sin arrastrarlos al área de filtros, pero con la etiqueta de fila. Fíjense que también al desplegarla puedo ir analizando, seleccionando, comparando, evaluando y generando diferentes juicios de valor en base a mis necesidades y al dato o los datos específicos que deseo encontrar. Lo que ven aquí también en la pantalla es la cantidad de empleados, pero vamos a hacer un supuesto si tenemos que ingresar a un nuevo empleado a la empresa de desarrollo web Trememote. Voy a la tabla principal, la base de datos principal, voy a ingresar, como estoy haciendo o como ya hice, una fila y vamos a ingresar el nombre de la nueva empleada. Una vez que ingreso el nombre, el apellido, en el departamento que va a trabajar, que va a ser de ventas, el sueldo, como estoy haciendo en este momento, y un descuento. Ahora van a ver que vuelvo otra vez a la hoja de análisis de datos donde tengo la tabla dinámica, pero tengo 53 empleados, es decir, no se modificó. Para que se actualice, botón derecho, en el menú que se abre, seleccionamos actualizar y pueden ver ahora cómo automáticamente se actualizaron todos los datos en base a la tabla principal de esta base de datos y de esta empresa de desarrollo web.